¿Cansado que te rechacen gastos y no te expliquen por qué? ¿Harto de discutir con su contador? ¿Y usted, contador, cansado de explicar 100 veces lo mismo? Llegó la solución, 30 minutos gratis. Y sí, gratis. Esto es YouTube. Man, en serio, 3 veces gratis, man. ¿Quién puso esto en el diálogo, güey? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecito Contable, el podcast donde hablamos de actualidad tributaria, fiscal, emprendimiento, pero sobre todo de automatización de procesos contables, administrativos y de planilla. Yo soy Ale y hoy les traigo un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que puede parecer básico, Kevin, que son gastos deducibles. Es algo que todo el mundo cree que sabe, que hay un montón de explicaciones, pero vamos a ahondar en eso, vamos a profundizar, a ver si es como todo el mundo dice. Entonces, para explicar eso, tenemos a Kevin Chavarría, quien es CPA, CPI, expresidente, un montón de cosas. Pero bueno, dejo que Kevin se presente. Un gusto saludarlos, espero se encuentren bien. Mi cariño y respeto para todos ustedes y bendiciones en sus oficios contables. Vamos a hablar acerca de esto, así que si sos contador o si sos empresario y te has preguntado alguna vez de este gasto es deducible, lo tengo que presentar, qué respaldo requiere, por qué me dicen que no y no sé qué, hoy vamos a hablar acerca de eso. Entonces, antes de empezar, para comentarles a toda la audiencia, vamos a estar en el evento tributario del año. Ojo qué nombre. El evento vamos a tributario estar ahí, del año. Sí. Vamos a estar ahí este 19-20 de agosto. Tenemos una gran sorpresa para todos los que escuchan Cafecito Contable. Entonces, si usted te escucha Cafecito Contable, vamos a tener un regalo para usted. Vamos a decir una frase durante el episodio que si vas y la dices al stand que tenemos en el evento tributario del año, Dexter, Daniela o Andrea te van a dar un regalo muy especial. Un regalo súper especial. Sí. Así que quédense durante el episodio porque la frase sale en cualquier momento. ¿Yo puedo decir la frase o yo no cuento? No, porque vos vas a estar ahí en el stand. Entonces, conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Entonces no creo que aplique. Un tema que parece básico, pero realmente, digamos, se las trae porque hay muchas cosas que yo aún me cuestiono de por qué no son deducibles. Uno dice, bueno, tengo el gasto, tengo el pago, tengo la justificación. Y uno dice, bueno, yo todo esto se lo presenté a Hacienda, lo acepté y todo lo demás, pero no lo acepté. Usé el sistema y lo que sea de facturación, pero no me lo aceptaron. Entonces, ¿por qué ese gasto no es deducible? Entonces, Kevin, si nos puedes hablar un poquitito del artículo 9 de la ley del impuesto de renta para ponernos en contexto y ahorita vamos profundizando en cada uno de estos temas. La ley tiene como un punto de que es gastos deducibles, una regla muy general y la regla, digamos, de gastos no deducibles. Entonces, si nos puedes explicar un poquito eso. Bueno, yo hice un poema en aquel entonces, hace varios años, yo hice un poema para todos los contadores y el poema decía que para que un gasto sea deducible tiene que ser pertinente, tiene que ser relevante, tiene que ser proporcional a lo que usted está haciendo y además de eso tiene que cumplir con que sea anuente al tema de precios de transferencia, que no sea más de 3 salarios base y que por supuesto esté respaldado con comprobantes electrónicos o lo que la ley diga, por ejemplo si usted es régimen simplificado o el REA. Y finalmente que este gasto que usted quiere presentar como deducible sea un gasto que usted lo tiene amparado a todo esto. Entonces, si podemos profundizar un poquito más en qué es pertinente, que en el poema que escribiste, digamos, me gustaría saber más de que sea útil, necesario y que sea proporcional. Si nos puedes dar esas 3 claves. Proporcional, de moda, la gente está metiendo como gasto deducible las dietas. Entonces no puede ser que una empresa facture mensualmente 5 millones en ventas y que meta 1 millón en dietas. No hay proporción, la proporción tiene que ver con un aspecto matemático, entonces tenemos que verificar que haya proporcionalidad pertinente. Un dentista mete un montón de plata en concepto de chapia porque tiene un lote en tal lado, tiene una casa grandísima, lindísima y mete la chapia en el tema del dentista. ¿Cómo un dentista va a tener
tantos gastos en Chapia. Sí. No tiene pertinencia, lo que se llama de pertenecer, ¿verdad? Sí. Y bueno, el otro punto era de que sea necesario, útil y necesario. Útil y necesario. Un dentista, siguiendo la analogía, un dentista para efectos de producir los ingresos necesita alcohol, necesita gases, necesita algodón, pero no necesita un viaje a Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, y si en el ejemplo de Chapia, dice el hombre de que, bueno, tenía Chapia porque ahí voy a construir mi clínica. Uf. Yo voy a estar aquí picando, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar del lado empresario, entonces me gustaría ahí como aplicar un poquitito. Me gusta usar el usar el uf. Sí, sí. Si va a hacer el lote donde va a hacer su clínica y todo, vieras que la ley sí habla, no dice exactamente esa palabra, pero sí ingresos ya o ingresos potenciales. Es decir, si yo voy a gastar en algo, Alejandro, y ese algo es para generar ingresos ya o ingresos potenciales, o sea, en el futuro, sí es gasto deducible. Sí. Porque sí, en cuanto a la potencialidad, yo he visto muchos colegas, incluyéndome como contador, es que cuando es potencial, dicen, no, porque usted no está generando, entonces no es útil y necesario. Entonces ahí, digamos, yo veo como que hay cierto tipo de contador que dice, bueno, ese no. Y si está bien, digamos, yo creo que va a ser útil y necesario para futuro, pero ¿qué pasa si no me va bien? Por ejemplo, digamos, muchas empresas en Estados Unidos, que son las de capital riesgo y demás, reciben esos fondos y lo meten sin saber si van a tener ingresos. Obviamente la expectativa es que tengan ingresos, pero se da o no se da, digamos, y para mí, digamos, si una administración tributaria o un ministerio de Hacienda, como digamos Hacienda acá o IRS en Estados Unidos, digamos, si yo quiero ser más competitivo, tengo que entender ese modelo de negocios, porque eso pasa, digamos, eso es una realidad, no es como que yo soy un caprichoso que quiero meter negocio, no, porque, digamos, por ejemplo, Uber, Amazon, bueno, son los PayPal, digamos, son los como ejemplos que se me vienen a la mente, tuvieron 5, 10, 15 años sin tener ganancias. Y eso debería generarme un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque si no, yo mato la inversión a futuro y mato la innovación, que es lo más importante. Entonces, si la administración tributaria o el contador me dicen eso, ¿qué pasa con una pyme que, digamos, le puso, no sé, yo por ejemplo, yo ahorro, yo sé que mi negocio no va a ser rentable en año y medio, Visa y no fue rentable en 2 años, digamos, no fue rentable en 2 años y medio, más o menos, pero digamos, yo hice la inversión porque yo sabía que en algún momento iba a ser rentable, y esa es la apuesta que hace uno como emprendedor. Por eso, digamos, hay gente que tiene fondos de inversión, hay gente que, digamos, que logra ahorrar, o no sé, yo en ese entonces tenía ARU, metí como fondos de ARU, y yo dije, bueno, va a ser rentable en algún momento. Pero si uno se limita por lo que solo le diga un contador, by the book, digamos, que pueden haber varios, o porque el contador, digamos, le dé miedo a esta parte de tratar de justificar un gasto, uno puede decir, bueno, mejor no invierto, porque esa es la realidad. Si viene alguien y, no sé, teníamos para contarte un caso, teníamos una cliente que era de Santa Teresa y decía, bueno, aquí la verdad es que no entra Uber Eats, no entra Rappi, no entra, y ella puso un Uber Eats en Santa Teresa, en Sámara, no sé, en Tamarindo, en todas estas playas de la costa del Pacífico Norte, allá en Guana. Y yo dije, puta, buena idea. Y ella dice, bueno, yo tengo que construir toda la infraestructura, tengo que pagarle a los motorizados para que entren a la plataforma, porque si no les pago, cuando me entren pedidos, ¿quién va a estar en la plataforma? Entonces tenía que pagarles por pedidos ahí como semificticios, pero son gastos válidos y tienen sentido, digamos, todo el sentido empresarial tienen. Entonces, en cuanto a esto, Kevin, si nos explicas, ahí meto otro caso que me parece que era de Florida, Ice and Farm, que la administración tributaria le dijo, no, usted no tiene que hacer tanto inversión en maquinaria o no sé qué. Entonces el tribunal lo que le dijo es, usted no es empresario, usted no sabe lo que tiene que invertir, ¿no? Porque esa es una decisión muy empresarial. Me va bien o me va mal, es mi culpa, pero el gasto fiscal lo debo de tener y acarrear el gasto a futuro, digamos, lo debería tener. Entonces, si nos explicas ahí un poquito más. De hecho, ve qué interesante, no sé, o sea, a mí me gusta que la administración tributaria de alguna forma sí entienda lo que pasa afuera en la calle.
Y una de esas muestras es que ellos sí entienden que existen lo que es, ellos le llaman gastos de organización. En la ley, los gastos de organización son aquellos gastos en los que yo incurro, en donde yo digo, voy a poner un negocio, pero el negocio yo no lo puedo poner hoy, Alejandro, no puedo ponerlo hoy, tengo que construir, o tengo que remodelar, o tengo que sacar permisos, tengo que hacer un montón de cosas y pueden pasar una semana, 2 semanas, meses, o incluso años. Sí, claro. El ejemplo de Uber, Amazon fue rentable en 20 años. Exactamente. Por cierto, ahora usted habla de los contadores by the book. Sí. Yo sé que usted pensaba que yo era un contador de by the book. No. Sí. Ok. No. Pero el tema by the book aquí confrontaciones en cafecito contable. Sí, pero el tema es que uno agarra la ley y todo y uno... Yo prácticamente me la sabía de memoria. Y sabérsela de memoria lo que hace uno es que uno sabe cómo manejarlo. Pero bueno, el tema es que los gastos de organización, que en realidad en la jerga administrativa son preoperativos, la ley sí lo contempla. Entonces, primer punto, si usted tiene gastos preoperativos o de organización, es decir, no abrir la empresa todavía, usted tiene que llevar la contabilidad desde ya y tiene que cobrarla y todo el asunto. Pero cada mes en las declaraciones, por ejemplo el IVA, si usted está comprando cosas y usted está pagando el IVA, ese IVA usted puede capitalizarlo. Y puede capitalizarlo 5 años, Alejandro. 5 años. Ajá. ¿Para efectos de qué? Que cuando usted abra la empresa, usted pueda empezar a utilizar esos créditos fiscales del IVA como créditos. Ok. Primer punto. Segundo punto, todo eso que usted lleva allí, y una vez que usted empieza a operar, si usted empieza a operar hoy, entonces todo lo que tiene hacia atrás lo puede utilizar como gasto deducible del impuesto sobre la renta. O IVA. O IVA. Sí, también puedo acarrear el IVA, digamos, puedo hacer ese, no sé, tuve IVA que invertí en 3 años, el 4º año lo puedo utilizar como crédito fiscal cuando ya empiezo a facturar, ¿se puede? Sí. Okay. Y no solo se puede, si usted es un contador y no hace eso, usted está afectando, dañando, usted está lesionando a su cliente y entonces por eso su cliente, cuando se dé cuenta que usted no hizo eso, se va a enojar. Claro, y tendría toda la razón. Exacto. Sí. Y el punto aquí es importante porque una cosa es agarrar, digamos, si yo tengo una factura que dice $1,000 y el 13% es $130, $130 se va al IVA. Pero si un contador dice, no, 1,130 se va a renta en lugar de IVA, está afectando porque no es lo mismo el 30% de 1,130 que agarrar $130 y rebajárselos al IVA. Porque hay gente que lo pone como gasto, el total. Y lo que acabas de decir, está digamos, afectando. el crédito, sí, y afecta un montón, digamos, porque no es como que, dedujo el 30%, pero dedujo el 30% de 130 que me podía acreditar, digamos, eso es un montón de plata. O sea, dejé 70%. Sí. Exacto, sí, por fuera. En cambio, los $130 los utiliza en un 100%. Ok, entonces, si vamos un poquito a la ley, bueno, ya vimos lo de que si es deducible, hay un capítulo, no me acuerdo si era en el artículo 9 o otro, de que dice que hay gastos que del todo no son deducibles, como de recreo, de lujosos o no sé qué. Entonces, si nos puedes explicar un poquitito más, por favor. Sí, si usted es contador, está iniciando o ya lleva rato y quiere confirmar, es interesante saber que hay un capítulo dedicado a saber qué no es deducible. Y entre las cosas que no son deducibles, pues tenemos, por ejemplo, los pagos que se le hace a un empleado y que no tiene la correspondencia en cargas sociales. Okay. Es decir, no lo tengo en la caja, entonces no es deducible. Es un punto importante. Un punto extraño y que me encanta mucho es que dice que gastos en inversiones de lujo no son importantes. Y yo me quedo así, ¿qué es lujo? Sí. Para usted, ¿qué es lujo? O sea, el lujo es subjetivo. Es subjetivo. Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Sí. Sin embargo, a pesar de que es subjetivo, cuando la gente dice, es que el gerente se compró un carro de lujo y todo el asunto y todo, y uno le pregunta, pero ¿a qué se dedica la empresa? Pues la empresa, volvemos al punto, es un dentista, es una clínica. ¿Por qué un dentista ocupa andar un carro de lujo? Sí. Y usted me pregunta, bueno, es que es muy subjetivo que es un carro de lujo, vieras que no. Vieras que más bien en la calle está muy claramente que es un carro de lujo y que no. Entonces, compañeros, ahí es donde tenemos que nosotros entrar como asesores y pues verificar qué gastos son deducibles de acuerdo a esto y qué no. Entonces, estamos hablando de que salarios o dineros que se pagan y no están en la caja. Inversiones de lujo.
Tenemos también todo aquello que son gastos y que no tiene su comprobante electrónico, que lo hablamos al principio. Sí. Entonces, es importante que los contadores revisen esa lista taxativa, por así decirlo, de que no es deducible, Alejandro. Uh-huh. Bueno, sí, hay gastos que son como muy básicos, como los gastos de impuesto de renta, digamos, impuestos ocasionados en el exterior, pero hay otros como ese de lujo que sí me parece súper subjetivo, digamos, porque hay gente que entra, por ejemplo, en bienes raíces, le vende a un cliente premium. Si yo no tengo un carro de lujo, lo más posible el cliente me va a rechazar. No porque, digamos, sea algo, no. Así funciona esa cultura, digamos, y así es. Entonces, ¿cómo Hacienda me va a decir de que ese es un gasto de lujo cuando no es lujo? Digamos, cuando tal vez yo ni quería, digamos, obviamente si entró todo bien, pero si tal vez no era lo que yo quería, tuve que hacer un esfuerzo grande. O no sé, o yo entré a clientes grandes, corporativos. Ay, la gente es prejuiciosa, digamos, sea uno lo que quiera, digamos, por más místico o budista que uno sea, digamos, la gente es subjetiva, digamos, ahí entra. Entonces, este factor, digamos, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de que, o no sé, hay gente que dice como los gastos de ropa, no se pagan. Pero ¿qué pasa si es una chica que se dedica al oficio más viejo, digamos? Ella va a tener que invertir en eso. O implantes, digamos. Si no tiene implantes, puede ser que ya esté fuera del mercado. ¿Y qué tal si esa chica cotiza al impuesto de renta, digamos, si quiere pagar? Digamos, yo sé que es un caso muy extremo, pero son casos que son reales, digamos. No es como que no pueda pasar, digamos, la mayoría está en ilegal, pero si quiere ser legal, cuando va y se aplica la operación, no es deducible, se lo va a decir un contador, y no necesariamente, digamos, yo creo que sí se puede probar. Sí, ahí, compañeros, va mucho lo que es la estructura contable que el contador diseña. El contador debería entender que para tener una contabilidad que de veras muestre el storytelling de lo que está pasando, tiene que tener un buen diseño. Al igual que un arquitecto hace un diseño de una casa muy bonita o un lugar o un edificio, un contador tiene que hacer un buen diseño. Entonces, vayámonos al ejemplo que Alejandro habla. Alejandro habla de qué pasa si es una modelo. Bueno, entonces el contador tiene que hacer un diseño de una contabilidad que muestre realmente los ingresos de la modelo, y que los ingresos de la modelo se dan porque tiene gastos que le permiten esos ingresos en vestimenta, en operaciones de que se pueden considerar de lujo, digamos. Exactamente, sí. Exactamente. Pero para ella no es lujo. Entonces, para ella es un rubro normal. Para ellos no es lujo, sí. Pero entonces es un diseño en donde viene el costo de las ventas, vienen los gastos y todo el asunto. Lo que usted menciona sobre el tema de lo que es la administración tributaria, para entender lo que está pasando con el diseño contable, ni siquiera la administración tributaria. Son los datos y son la minería de la información que ellos tienen. El mining data, sí. Que hace lo siguiente. Ellos dicen, son toque, ¿por qué esta persona tiene, llamémosle, un carro de lujo? Sí. Y ellos tal vez no saben que es un carro, pero sí saben que es propiedad, planta y equipo, porque acuérdense que en la declaración de impuesto de renta uno no desglosa qué es. Sí, pero en factura electrónica pueden deducirlo. Pero ahí pueden deducirlo. Entonces, por ejemplo, usted me dijo ahora, es que un agente de bienes raíces que vende muchísimo y está en grandes esferas. No, es lujo, digamos, vende lujo, digamos. Sí, exacto. Sí. Entonces, claro. Si vende lujo, yo no tengo lujo, ya choqué con mi cliente, digamos. No por ser, digamos, no por ser prejuicioso ni nada, digamos, si alguien viene a comprar, digamos, una propiedad de $3 millones, las que están ahí en Península de Papagayo, digamos, las que están en Tamarindo, si me la quieren vender, digamos, o en Las Catalinas, $6 millones, yo llego en un carrito más humilde, difícilmente pegue. Sí, el MAE va a pensar que no, digamos, va a pensar como que yo no le voy a dar un buen servicio. La gente piensa así, digamos, eso la administración tributaria podría decir que, no sé, se pondrá muy estoica y no sé qué, de que sí, puedes tener esto, pero la realidad es otra, digamos. Es otra. Y al final, digamos, lo que vale, bueno, para mí lo que vale en una postura tributaria, en una postura fiscal, y más si llego a un juicio, es la realidad. Porque al final las leyes, digamos, lo que se tratan es de
de poner en la realidad los contextos, digamos, bueno, las buenas leyes, digamos, eso es lo que deberían de tratar. Y estoy de acuerdo, compañeros, y le voy a decir una cosa, estoy tan de acuerdo con Alejandro que le voy a decir una cosa, que ni siquiera la administración tributaria, sino que, vuelvo a lo mismo, la minería de datos o la forma de recolectar los datos de los parámetros que la administración tributaria le dio a los sistemas, cumple con eso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si mis ingresos son millonarios, entonces ellos probablemente no se van a meter con un gasto en propiedad, planta y equipo. Sí, alto. No se van a meter. Y tenemos correos de prueba, Alejandro, no lo estoy diciendo yo, son correos de prueba donde dice, estamos viendo que la depreciación que usted está presentando este año es un porcentaje tanto, no recuerdo ahorita, sí. con respecto a sus activos. Y yo, ay, maestro, si están viendo la correspondencia entre activos y depreciación, incluso ven la correspondencia entre los intereses que usted presenta como gastos en la casilla 42 de antes, ya no, de aquel impuesto de renta, es tanto, pero sus pasivos es tanto. Entonces, ¿por qué tanto interés y tan poco pasivo? Sí. Entonces, si usted tiene ingresos muy grandes, probablemente ellos le van a aceptar que usted tenga un activo bastante alto. Entonces, sí, eso lo entiendo. Pero ¿qué pasa en el momento en que yo quiero entrar al mercado? Digamos, en el momento en que yo quiero decir, ok, porque el que ya está posicionado está bien, digamos, él va a tener un ingreso proporcional a su activo, a su deuda o a su depreciación relativamente estable, pero yo soy nuevo. Entonces vendí una casa, mi gasto puede ser hasta inclusive mayor, puedo tener pérdida, pero no deja de tener razón. Digamos, no deja de tener razón en la realidad económica, porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, me endeudé todo y fui por esta inversión porque yo creía que era un mercado en que yo podía potenciarlo, digamos, y esas cosas existen, digamos, digamos, yo lo he visto, me ha pasado cuando yo hice la inversión de la empresa en Guanacaste y a mí me inicié así, y digamos, y lo más probable es que iba a tener más gastos porque tenía que invertir más en marketing, y para mí está bien, digamos, porque es una realidad. Pero cuando el contador, digamos, se basa solo en el riesgo de auditoría, que es este número de que, sí, mis ingresos son tantos, mis gastos son tantos, y llego al número proporcional de, por ejemplo, una actividad de turismo, creo que el margen de ganancia de tributación podría ser un 20%, pero si tengo un 5%, tengo un 3%, tengo pérdida, no significa de que esté mal, digamos, inmediatamente no significa que esté mal. Significa de que, ok, está bien, es posible que, para mí, digamos, lo que debería hacer un contador, ahí me meto un poquito en el terreno tuyo, pero para mí lo que debería hacer un contador es, ok, nos pueden auditar, es posible que o nos auditen, no, si no llegue ahí una pregunta de gestión y explique. Pero para mí, si usted te explica, digamos, lo que es y el propósito de lo que usted está haciendo, digamos, usted puede estar bien, digamos, porque no siempre tributar menos que el mínimo de Hacienda está mal. No siempre, porque hay estrategia empresarial. Entonces, a mí ese caso, estoy casi seguro que era Floria, cuando Hacienda le dijo de que, ¿por qué se endeudó tanto? Me parece que ese gasto no se lo acepto, y el tribunal le dijo, usted no tiene que saber la estrategia empresarial de ellos, porque una estrategia empresarial es independientemente, digamos, a las leyes fiscales, digamos, la ley me permite, digamos, endeudarme lo que quiera. Si yo soy un caballo, soy, digamos, lo que quiera, digamos, diga, eso está bien si yo pruebo que era para tratar de lograr algo. ¿Y por qué la administración tributaria me dice eso? Porque si no, eso limitaría enormemente la inversión. Porque muchos negocios, y más ahora con IA y todo lo demás, muchos negocios son inéditos, o son como, tienen incertidumbre. Pero no porque incluye incertidumbre tiene que ser un mal negocio, o todos tienen que pagar, o todos tienen que pagar lo mismo, ¿no? Y hay incertidumbre, puede ser por unos años, pero puede ser que al final pague. Digamos, a mí me pasó con Visa, y casi que 3 años no tuve ganancia. Y si a mí un contador llegaba y me decía, tiene que pagar porque el margen es ese, yo le decía, me le cago un poco porque yo no tengo ganancia, digamos, no es la realidad de mi negocio, digamos, yo lo puedo probar, digamos, no pasó así, y para mí, digamos, lo más importante es el criterio, y de que el contador, digamos,
lo acuerpe a uno, porque al final, digamos, yo he visto, muchos contadores se quejan de que, ay, se me está yendo el trabajo y todo. Vaya, justifica ante Hacienda que usted apoya a su cliente. Ningún cliente se le va a ir. Ningún cliente se le va a ir. Sus clientes van a estar ahí, fieles a usted porque usted fue fiel a ellos. Usted fue fiel a ellos y lo acuerpó cuando usted lo necesitaba. Lo más fácil que es decir, pague. Eso es lo más fácil, de que fácil ser contador así. Ser contador difícil y ser contador bien es cuando usted entiende y sabe que su cliente lo hizo bien y usted lo acuerpa y usted lo defiende y defiende su punto de vista. Estoy de acuerdo en el sentido de que definitivamente últimamente, por tanto miedo que nos han metido y todo el asunto, muchos contadores han tratado como parecer incluso como que trabajan para la administración tributaria, Sí. y no acuerpan al cliente. Y muchos de ustedes te pueden decir, pero ¿cómo voy a acuerpar al cliente con la ley y todo el asunto y todo? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para acuerpar al cliente y para eso hay que conocer la ley, Alejandro. Sí. Vea, voy a salir con una cosa muy extraña, tal vez, no sé, pero en la película El Contador, perdón que salga con eso, pero en la película El Contador, Ben Affleck en la película, él es muy serio, él es autista, él se queda así serio y vuelve a ver a la pareja que está al frente de él, que son los clientes, y le dice, ¿verdad que usted utiliza su casa para trabajar? Y ellos se quedan así. Y dice, ¿verdad que usted utiliza su carro para trabajar? ¿Verdad que usted utiliza una parte de su casa para almacenar los productos? Sí. Y él se queda así, él lo que ocupa es que ellos digan que sí. Si ellos dicen que sí, entonces el contador empieza a operar. Ajá. ¿Y qué empieza a operar? Empieza a decir, bueno, una parte de su casa es gasto deducible, una parte de la electricidad, agua, luz, teléfono es gasto deducible, una parte del uso del carro es gasto deducible. Sí. No, y completamente, digamos, Es como, por ejemplo, si es un Airbnb, digamos, ¿cuántas noches se queda usted? Pero ¿cuántas noches lo tiene para alquilar? Digamos, todos los demás gastos van a ser deducibles, lo puede hacer proporcional. Digamos, si él va 10 noches al año y todo lo demás lo tiene en disposición de alquilarlo, y todos los demás gastos son deducibles. Porque yo solo lo usé 10 días. Digamos, solo 10 días lo usé. Entonces, esa pregunta que decís es buenísima, digamos, que se lo hagan los contadores, digamos. ¿Qué estoy usando? Por ejemplo, si el carro, digamos, llevé, no sé, a los chiquillos, no sé, un 10%, unas 3 veces a la semana, pero lo demás lo uso para visitar clientes. Y claramente la depreciación y todo lo demás son gastos de clientes, o el kilometraje, o lo que sea. Entonces, ahí ya depende del criterio contable. Le voy a decir una cosa. ¿Sí? Mi carrito, le voy a contar algo. Si usted me dice a mí, hoy estamos en agosto. Kevin, de agosto hacia enero, pensando en un periodo fiscal, ¿cuántas veces ha ido a la playa? ¿Sabe cuántas? Ni una. ¿Cuántas veces ha ido a la montaña? Ni una. O sea, entonces Kevin no sale. No, sí, he salido, he hecho cosillas ahí y todo, pero hablemos al revés. ¿Cuántas veces ha visitado clientes? Sí. Todos los días. Sí. ¿Cuántas veces lo he utilizado para ir a comprar cosas, o hacer cosas para el despacho? Todos los días. Sí. Entonces, Sí, claro. el carro está a nombre mío, sí, pero pucha, en realidad casi que no lo uso para cosas mías. Personales, sí. Personales. Sí, no, y ese... Son toque, pero usted va a dejar a su hija y usted va a dejar a su hijo y todo el asunto. Sí, pero miras qué interesante, porque eso pasa de 6 a 7 de la mañana. De 7 de la mañana a lo demás, en adelante, es empresa. Sí. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, la gasolina, la depreciación y todo lo de ese carro, ¿a quién le compete? Sí. No, y hay contadores que yo he visto que obviamente entiendo, digamos, porque es para quitarse el riesgo, pero a veces lo que le dicen a uno es, ¿está su nombre? Ningún gasto. Y uno, pero digamos, yo puedo demostrar que sí, digamos, puedo demostrar porque esa es la realidad económica. Mi empresa, digamos, aunque sea ocupa papelería, digamos, aunque sea ocupa, no sé, que le fui a comprar una computadora o que sea que le fui a comprar, no sé, lo que sea, digamos, porque los negocios no es como que se manejan solos, digamos, no, ojalá, digamos, no tendría costos, pero eso para mí es como donde hay muchísimo valor de la contabilidad y que mucha gente, cuando ve a uno hablando de sistemas, de automatización y todo, como que pueden decir, bueno, ¿y de dónde le meto yo? O ya voy a quedar al pasado. Y para mí, digamos, en esas cosas, eso sí tiene muchísimo valor para sus clientes. No solo
que usted se quede en la madrugada digitando facturas. Sí, de hecho le comento, cuando yo estudiaba contabilidad en aquellos años, con Finney Miller, el libro aquel de contabilidad, y Peter Drucker y un montón de cosas, le voy a decir algo, a nosotros nos enseñaron lo siguiente: existe la contabilidad respaldada en transacciones contables, que son facturas y todo lo que usted pueda tocar. Pero existe la contabilidad en factores económicos, que no necesariamente tienen una factura o un documento. Ejemplo clásico, la depreciación. Por la depreciación a mí nadie me da una factura, yo hago el cálculo. Sí. Entonces hay otro montón de factores que hoy están incidiendo, máxime con el teletrabajo, que aunque yo no tengo documentos, yo puedo calcular. Y es donde entonces hablábamos de que si yo en mi casa almaceno productos, lo utilizo como oficina, entonces yo en eso puedo, mediante el método científico, calcular cuánto de eso es deducible, Alejandro. Entonces, por ejemplo, de la electricidad yo puedo decir cuántos kilowatts yo los utilizo para el despacho y cuántos para mi casa. Sí. Si es alquilada la casa, entonces de ese alquiler que yo pago, si yo digo, bueno, los metros cuadrados son 200 y de esos 200 solo un 20% es utilizado en mi oficina, entonces 20% del alquiler es gasto deducible. Ok, ¿qué van a hacer este próximo 19 y 20 de agosto? Vamos a estar en la feria, el evento del año. Entonces viene palabra clave, bueno, ese eslogan. Entonces, si llegan al eslogan al stand de B-Side y dicen... ¿Me corrigen? ¿La digo yo? Sí, dale, decila por favor. La aprendí. La información, y me la corrigen, la información tarde no sirve de nada. B-Sides, contabilidad al día. La información financiera, sí, exactamente, es esa. La información tarde no sirve. B-Sides, contabilidad al día. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Quise corregirla, pero no, la verdad estaba perfecta. No, está perfecta. Eso sí, entonces ya sabes, díganle. Si la dicen mal, como me pasó a mí, no importa. Ahí está. Y cuéntenos en comentarios, ojalá nos dejen una fotico ahí en redes sociales si alguien recibió iba a decir la sorpresa, casi se me va, digamos, la sorpresa que tenemos. Entonces déjenos una foto de la sorpresa y ahí nos etiquetan, nos cuentan cómo les fue. Y Daisy, no les dieron también para mandarles el regalo, porque si dijeron la frase, aunque sea mal, el regalo queda. Ahí van a estar Andrea, Daniela, Dexter, Kevin nos va a acompañar un ratito. Bueno, ahí puede ser que yo también voy a estar un ratito. Entonces, ahí estamos, esperamos verlos a todos los que ven Cafecito Contable, que nos escuchan semana a semana. Entonces, esperamos ahí que estén. Entonces, bueno, Kevin, para ir cerrando un poquitito este Cafecito Contable, entonces, yo traía un montón de casos, pero solo quiero hablar de uno específicamente, porque es uno que como dirían los argentinos, me hincha las pelotas. Entonces, el caso es ese. ¿Por qué la fiesta de empleados, todo contador dice que no es deducible? ¿No? José hubiera cortado eso. ¿Por qué toda fiesta de empleados, tributación dice? Ajá, exacto. ¿Por qué me pregunta eso? Me da un culerón porque nosotros en el Colegio de Contadores hace ratillo mandamos a tributación para pelear eso. Porque resulta que actualmente la psicología analítica, la psicología laboral y la psicología corporativa habla de que definitivamente, compañeros, una fiesta de empleados, una mesa de pool donde almuerzan, amenidades y todo, donde la gente almuerza, definitivamente incide proporcionalmente el rendimiento del que la persona da cuando regresa a trabajar. Punto, o sea, eso no hay discusión. Sí, la productividad, digamos, sí, eso claro. Hay demasiados estudios de productividad. Claro, y muchas personas, Alejandro, parece mentiras, en fábricas y todo, están esperando la fiesta del año. Sí. Porque es la única fiesta que tienen ellos en la familia. Sí, claro. Entonces, no la ley, la administración tributaria decide parcialmente que no es gasto deducible. Porque y los tribunales lo han aceptado. Eso no se ocupa para generar ingresos. Sí. ¿Y los tribunales qué han dicho? Es que nadie se metió en eso. Los empresarios lo que hacen es que, vea qué triste, compañeros, vea, los empresarios dicen, ok, entonces, no contrato catering service, no contrato mariachi, no contrato disco. La hago en la empresa. No contrato la comida, no, y no hago nada. Sí. O hago algo pequeñito. Sí. Y vea lo interesante de esto. Sí, entonces el gasto pasa desapercibido. Lo contrario es que, y no lo meto como gasto deducible, digamos, porque son muy legales, pero lo contrario es que si tributación hoy dice, compañeros,
la verdad es que sí tiene razón, eso es un gasto deducible porque sí incide en la producción, sí genera ingresos. Sí, es productividad. Los empresarios harían lo siguiente, contratarían catering service, mariachi, Mascaradas, DJ, lo que sea. mascaradas, Sí, algo bonito. la comparsa, y adivine qué, compañeros, la economía empieza a rebosar, a fluir, y entonces toda esa gente empieza a ganar plata. Sí. Resulta que hay un montón de empresas que tienen mucha plata ahí guardada en bancos y no la gastan. Sí. Lastimosamente. Y hay un montón de artistas, o sea que la parte mía artística es una parte mía, están ahí con sus lienzos, con sus pinturas, con sus comparsas guardadas. Sí, porque muchas veces, muchos de estos gastos, sí, en arte, muchos de estos gastos se consideran no deducibles. Aunque Son sea no un deducibles. premio, aunque sea, digamos, no sé, aunque yo quiera tener en mi oficina, porque quiero poner la decoración, quiero diferenciarme, tengo algo de arte. Se lo pongo así públicamente. Ajá. Y yo pongamos platica y metamos ¿cómo se llama? Con un abogado y todo, metamos se me fue el nombre, pero metamos algo un recurso, porque eso hay que pelearlo. Sí. No, la Eso fiesta de de empleados, sí, a mí me parece que sí. Entonces, No, es que no solo la fiesta, es que es todo. Mensualmente, muchas cosas se pueden meter. Sí. Entonces, a mí me parece súper bien, porque a mí me parece muy odioso como empresario, es que tengo que pagar impuestos. Entonces, de lo que yo gane un 30% lo tengo que pagar al gobierno, para que el gobierno distribuya ese gasto en las instituciones públicas, y ahí sí, la institución pública tiene fiesta, porque las instituciones públicas sí tienen fiesta. Entonces, digamos, es como, no sé, como ese tata, digamos, hijo de puta que le dice a la hija, usted no puede ir, pero su hijo varón sí puede ir. Es esa misma mierda. El principio es el mismo, digamos. El principio es el mismo. Ese es. Uno es ahí como el hijo ahí que no puede hacer nada porque no es deducible. En cambio, el otro sí lo puede hacer porque es el preferido, weón. A pesar de que el no preferido le pagó al preferido, weón. Digamos, no tiene ningún sentido. Digamos, para mí no tiene sentido. Entonces, Me sentí en uno de los cuentos de Charles Dickens o Edgar Allan Poe, donde ven esa hora de las clases sociales y ese montón de cosas. Hay gente privilegiada, digamos, y no, digamos, no es como que uno tenga que ir en contra de porque la gente es empleado público, pero eso se me hace absurdo, de que lo que usted paga impuestos, alguien sí lo puede hacer para la fiesta, pero usted no puede usar la fiesta de su institución o su empresa para deducirla. En cambio, el que usted pagó, digamos, que ya es el neto, el residuo, sí, digamos, no sé. Entonces, aquí, digamos, lo que yo invito a contadores como reflexión final es que tengan criterio en cuáles gastos, digamos, están considerando no deducibles, y si usted se está complicando para hacerlo, digamos, no, lo hago fácil. O si está, digamos, quitando un gasto deducible solo para hacerla fácil y no para ponérsela a su cliente. Si es así, lo invito a reflexionar. Y Kevin, no sé si nos puedes decir una reflexión final del tema. Bueno, la reflexión final es que definitivamente, como me enseñaron a mí en los años 90, la contabilidad es un arte y ciencia. Y hoy no día... for an old man. ¿Es arte o ciencia? O más bien es arte y ciencia. Sí. Y yo decía, ¿pero por qué arte? Yo sé mucho de arte, perdón, pero al final yo me di cuenta que es porque tiene que ver con que usted agarre y le dé un diseño, le dé forma, y además de eso usted a su cliente le dé lo que él lo necesita para que su cliente, en un aspecto que tiene que ver con un sentido de supervivencia económica, pueda salir adelante con la parte de impuestos. Porque la parte de impuestos en Costa Rica es muy dura. Sí. Tenemos un socio que no queremos, que es el gobierno, donde gana muchísima plata, más del 41% de lo que sea que usted genere. Absolutamente todo puede ser más. Eso sin contar la carga social. Sí, puede ser más de un 65% fácil, easy. Exacto. Entonces, finalmente nos damos cuenta que un contador es preponderante. O sea, una persona que dice, voy a hacer un negocio y no piensa en contador, ¿sabe qué está pensando? Está pensando en un suicidio financiero. Así de sencillo. Bueno, depende del contador, porque si me dice que pague sobre el porcentaje, me suicido 2 veces. Me suicido 2 veces. Entonces, ya saben, colegas contadores, piensen bien eso, y si
hay una realidad financiera, apoyen a su cliente, apóyenlo, porque la administración tributaria no tiene razón en todo. Digamos, una vez dice, es porque tributación dice, está bien, díganle a su cliente, pero díganle lo que, digamos, eso es lo que tributación dice. La realidad y lo que podemos demostrar es otra cosa. Como dice Elizabeth Quesada, una colega que admiramos mucho, Elizabeth Quesada dice... Que estuvo en otro cafecito contable, lo voy a dejar acá. Elizabeth dice, la tributación dice eso. Pero ¿por qué los contadores piensan que lo que dice la tributación es razón? Es razón, no. Para eso está también un juez, o sea... Sí. Tenemos lo que pienso yo como contador, lo que piensa el empresario, lo que piensa la administración tributaria... Sí. Y vámonos donde el juez a pelear. Sí, vamos, y es válido, digamos. Y muchos empresarios, si vos le explicás, si le decís, yo creo este es mi criterio, ¿vos qué pensás? Sí, vamos con todo. Nos fiscalizan, nos van a decir que no porque ya sabemos que ese es el criterio de la administración tributaria. Nos vamos y peleamos. Y esa pelea va a hacer que obviamente usted gane, si llega hasta el final, y que también más gente entienda de que, de que se puede ganar, de que no es escrito en piedra. Y compañeros, les cuento algo, mucho se ha ganado, o sea, no siempre gana la tributación, AT. Sí, la administración tributaria. No siempre gana la AT. Sí. No, el caso que yo les hablé de FIFCO, tributación diciendo cuánto tenía que tener, digamos, en inversiones, digamos, o en maquinaria, equipo. ¿Qué va a hacer la administración? ¿Qué va a saber la administración tributaria de eso? No lo sabe, digamos, no lo sabe. ¿Y quién lo sabe? El empresario. ¿Y de quién depende probarlo bien? De ustedes, contadores. ¿Por qué? Porque si no, el abogado le va a ganar la vuelta. Por eso los abogados tributarios ganan más que ustedes. Ay, perdón, pero sí es como, ¿por qué? Porque el criterio vale mucho. Digamos, el criterio vale mucho. Entonces, ¿qué? No, pues contentísimo de haber conversado un ratico aquí con usted, Alejandro, y por supuesto pues aquí en la casa B-Sides, y espero que para todos ustedes esto sirva para dos cosas: uno, aprender o confirmar, o sencillamente cuestionarse, ¿sí? Exactamente, sí. Debatirse usted mismo. Debatir, sí, claro. Ok, muchísimas gracias, y ya saben, no olviden suscribirse. Esto es Cafecito Contable, estamos todas las semanas con ustedes, todos los jueves sacamos un nuevo episodio. Activen la campanita, nos vemos. Ale, falta grabar el cierre. ¿Cómo ahora? Ok. Si quieres estar al día en temas de contabilidad, temas fiscales, de planilla o de automatización, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Un saludo y hasta el próximo jueves.